muchas gracias por su presencia. La verdad que para nosotros, para Mariela y para mí es un placer tenerlos por acá. En lo que a mí respecta a hablar sobre qué es hipnosis clínica agresiva, método Aurelio Mejía. Este método, como el... Perdón, ¿podrían presentarse quiénes son? Mi nombre es Marcelo de León, perdón, tiene razón, estamos aprendiendo. Soy hipnoterapeuta y terapeuta en Reiki, y mi colega también es reikista y trabajo con péndulo hebreo, además de otras cosas. Estamos aprendiendo. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Qué es el método de hipnosis clínica agresiva Aurelio Mejía? Como su nombre lo dice, es una terapia que creó Aurelio Mejía, que es un famoso hipnoterapeuta colombiano, quien cuenta con más de 20 años de experiencia utilizando esta terapia y obteniendo resultados maravillosos con sus pacientes. Esta terapia combina hipnosis ericksoniana con dinámicas de perdón y técnicas espirituales para lograr cambios de conducta y alivio en el paciente. Es una herramienta psicológica en el tratamiento de miedos, fobias, tristezas, angustias, anorexias, bulimia, baja autoestima, inseguridad, complejos, migrañas, obesidad, obsesiones, alergias y adicciones. Ahora vamos a hablar por separado de esas tres partes que componen la terapia. Vamos a comenzar con lo que es la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana, como su nombre lo dice, proviene de Milton Erickson, quien fue un famoso médico psiquiatra norteamericano, quien creó un enfoque psicoterapéutico en el cual utiliza el trance hipnótico para ayudar a sus pacientes a utilizar sus propias asociaciones mentales, recuerdos y potencialidades de vida para alcanzar sus propias metas terapéuticas. Ahora continuamos con lo que son las dinámicas del perdón. Cada persona tiene su propia historia personal de rencor y odio contenido. Y el perdón contiene la promesa de libertad, de alivio, de paz interior, de tranquilidad. Perdonar significa sacar el dolor de adentro, el resentimiento, el rencor, el odio. A quien nos enferma es a nosotros mismos. Porque cuando nosotros le deseamos consciente e inconscientemente el mal a alguien, el universo se encarga de devolvernos eso hacia nosotros multiplicado muchas veces. El perdón en esta terapia en particular se potencia, porque se puede lograr el perdón hasta con un ser fallecido y con otra persona a través del paciente. Eso se logra a través de la telepatía. Y por último, tenemos las técnicas espirituales. Las técnicas espirituales derivan del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina creada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo mayor exponente ha sido Allan Kardec. Allan Kardec define al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal, y como filosofía, porque también estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. Así queda presentada la terapia. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipnosis en sí. La hipnosis es un estado alterado de conciencia. La hipnosis es un estado de adormecimiento, de ensoñación parecido al sueño, en el cual somos conscientes de todo lo que sucede. Podemos escuchar los ruidos, abrir los ojos, inclusive hasta caminar si lo deseamos. La hipnosis se puede utilizar como un entretenimiento para un teatro o como un ejercicio mental para distraer la mente de un problema y enfocarnos en la solución.
En un estado hipnótico podemos recordar eventos olvidados, reprogramar conductas y potenciar recursos y facultades para calmar y aliviar dolores. La hipnosis es la herramienta más rápida y eficaz de la psicología para el tratamiento de las alteraciones de la salud mental y emocional. Una cosa muy importante que hay que decir es que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad. Un paciente en estado de hipnosis es dueño de sí mismo y hace solo lo que quiere. Es a medida que el hipnoterapeuta le va solicitando que recuerde el origen de un determinado síntoma, poco a poco va comenzando a sentir una sensación, un sentimiento, una imagen o un pensamiento que de alguna manera está relacionado con el problema que lo afectó. A no ser por algunos casos específicos, todas las personas pueden alcanzar un estado hipnótico. Algunas personas permiten modificar el estado de sus conciencias y se dejan ir profundos. Si se hacen varias sesiones, ese nivel de profundidad puede aumentar, porque el paciente empieza a tomar confianza en el proceso. Eso lo explico con un ejemplo. Todas las personas podemos ir al mar y sumergirnos en sus aguas profundas, pero algunas personas, por miedo, se quedan en la orilla y solo permiten que se mojen sus pies. Otros se van un poquito más allá y van hasta donde el agua le da, hasta por la cintura. Y otros simplemente se hunden en la profundidad de esas aguas. El trance hipnótico es similar al ejemplo. Algunas personas, por miedo a lo desconocido, no se someten al proceso. Otros se quedan en la orilla y no dejan o ponen resistencia, mejor dicho, para ir más profundo. Y otros directamente se sueltan y se dejan guiar a niveles muy profundos de su mente. Ahora vamos a hablar de lo que es una regresión hipnótica. Un médico, en todo campo de la medicina, un médico le hace una regresión a un paciente antes de recetarle algo. Por ejemplo, le pregunta cuánto tiempo hace que se fracturó, si ese mareo le había dado antes, o cuándo fue la primera vez que se sintió mal y qué estaba haciendo en ese momento. La regresión hipnótica consiste en regresar al paciente en el tiempo para que reviva, recuerde el momento en que se originó un conflicto o un trauma que lo afectó, como puede ser estar en el vientre de su madre. Si se le pide que vaya más allá, es posible que imagine otra identidad o una vida pasada. Puede experimentar la sensación de estar en el aquí y ahora, pero al mismo tiempo siente estar en otro lugar, en otra época y en otro cuerpo, lo que le hace entender y comprender el origen de sus traumas o enfermedades. Están muy equivocados las personas que piensan que en un estado hipnótico se les va a encender una pantalla mental en la cual van a aparecer todas las soluciones a sus problemas de forma mágica mientras ellos duermen plácidamente. Es a medida que el hipnoterapeuta le va solicitando que recuerde el origen de un determinado síntoma, poco a poco empieza a percibir una sensación o un pensamiento que está relacionado de alguna manera con el tema que lo afectó. Lo que
imagina, vivencia o visualiza un paciente, puede ser algo real que sucedió o puede ser un placebo psicológico, una creación mental, resultado de conflictos no resueltos, culpas y anhelos de la inconsciencia. Eso se puede atribuir a herencia genética, registros akáshicos, inconsciente colectivo, gnósfera, telepatía, imaginarios o impresiones de lecturas o películas, pero se han dado casos en los que toda esta información no corresponde con ninguno de los patrones antes mencionados. Por ejemplo, que el paciente hable otro idioma o un dialecto de esa época, o decir que toda mi familia murió en un accidente, hecho que rompe toda la cadena de descendencia genética y lo que nos hace suponer la existencia de una memoria extracerebral. Ahora vamos a hablar de lo que es una terapia por regresión. Conocer el origen de un problema ayuda a resolverlo. Y la terapia por regresión es un tratamiento en el cual el paciente se le induce para que encuentre el origen de un problema, de un trauma, de un dolor, de una enfermedad, a la cual no se les encuentra causa por los métodos médicos convencionales, para luego motivarlo a que comprenda y entienda, perdone, acepte y reprograme su mente para generar el efecto contrario. Imaginación y recuerdo son dos respuestas mentales del cerebro. Y cuando es uno y cuando es lo otro, la única forma de saberlo sería corroborando históricamente toda esa información. Y eso estaría muy bien para un libro de historia, pero no para el desarrollo de una terapia. Porque si no, tendríamos que tirar a la basura todos los placebos psicológicos que se utilizan en los hospitales, en los sanatorios, para tratar pacientes altamente sugestionables. Si por un imaginario un paciente se enfermó, también por un imaginario se puede curar. Analizando una sesión de hipnosis como si fuera una cirugía, podríamos decir que un paciente nos llega con síntomas. Nosotros procedemos a extirpar esos síntomas hasta donde nos lo permite el paciente, utilizando la hipnosis como un bisturí. Si se tratara de una intervención quirúrgica de verdad, el resultado no lo sabríamos al salir del quirófano. Tendríamos que esperar un periodo de recuperación. Analógicamente sucede algo similar con la terapia regresiva. Ayudado por el hipnoterapeuta, el paciente remueve mucha información emocional nociva y llega a comprender que él puede tomar nuevas decisiones, perdonarse y perdonar. Así poco a poco va cambiando toda esa información nociva por una nueva programación positiva y beneficiosa para su salud mental. Toda esta nueva información necesita ser metabolizada, integrada y aceptada por el organismo, y ese proceso lleva un tiempo que depende de cada caso. Durante la crisis curativa, proceso por el cual un paciente puede llegar a sentirse con una sensación, un sentimiento de vacío, de nostalgia, de cansancio físico o mental, algunos pacientes se pueden llegar a sentir peor que antes de la terapia. Pero esos síntomas son, en realidad, signos de que se hizo un buen trabajo, que se tocaron, se elaboraron temas
muy importantes y profundos en la mente no consciente del paciente. Ayudarlo a pensar y a opinar diferente sobre sus problemas y sus traumas. Un paciente analítico puede pensar que todo lo ha imaginado, que todo lo ha creado su mente, pero a un nivel no consciente le hemos dado una herramienta muy importante para su sanación. No se debe hacer una terapia de regresión por curiosidad. Si nadie se hace una cirugía solo por el hecho de saber qué puede encontrar, tampoco es conveniente hacer una regresión por descubrir quién fui en un pasado. En lo profundo de nuestra mente tenemos huellas muy profundas de vivencias pasadas que no es conveniente recordar. ¿Por qué hacer una terapia de regresión para llorar el recuerdo de una vivencia pasada, de momentos infelices? ¿O alimentar el ego con la grandeza ilusoria de creer que fuimos un personaje importante? Si al venir a la Tierra olvidamos nuestro pasado, valoremos el presente y preparémonos para un futuro mejor, más beneficioso. De similar manera que una cirugía solo se debe hacer para extirpar tumores o defectos físicos, la terapia por regresión solo se recomienda para buscar el origen de un trauma, de un dolor, de una enfermedad, a las que la medicina convencional no se encuentra causa, para tratar luego de reprogramar actitudes y dependencias que están de alguna manera asociadas a ese hecho. Al enfrentar, perdonar y aceptar las causas, usualmente cesan los efectos perturbadores, a pesar de que no se crean en vidas pasadas. El organismo funciona por estímulo y respuesta. La mente tiene la capacidad de imaginar, de pensar, de recordar y de crear, y también puede combinar todos estos elementos para generar un recuerdo imaginado que le hace pensar que eso fue cierto. Esto puede configurar un estado de alucinación o esquizofrenia. ¿Cuándo es vivencia de algo real que sucedió o es algo imaginado? A los efectos de una terapia, poco importa qué es, si la mente del paciente lo hace así para alcanzar lo que desea. Todos tenemos un cuerpo material que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler y que podemos pesar, que a su vez está controlado por pensamientos, algo invisible, que no podemos ni ver, ni tocar, ni oler, ni pesar, pero que nadie se atrevería a negar de su existencia. Desde que el hombre tiene uso de razón, ha entendido que los pensamientos actúan sobre el cuerpo. Pienso, luego existo, dijo Descartes. El poeta romano Juvenal, a principios del siglo II, afirmó algo así como mente sana en cuerpo sano. La comunicación entre los pensamientos y el cuerpo se da a través del cerebro. Los sentidos envían a manera de impulsos eléctricos o señales bioquímicas toda la información que están recibiendo cuando vemos, olemos o tocamos algo.
El cerebro genera una imagen real del hecho que está aconteciendo y genera una respuesta específica para cada estímulo físico o psicológico que está recibiendo. Puede aumentar el ritmo cardíaco, estimular los músculos para que corramos o producir un temblor o un sudor. Los recuerdos no son lo que nos afectan. Lo que nos afectan son las emociones asociadas a esos recuerdos. Por ejemplo, un ser querido fallece, sentimos tristeza y dolor. Pasan los años y un día escuchamos, sentimos o vemos algo que vimos ese mismo día del accidente. El cerebro puede hacer una asociación inconsciente y trae de la memoria la imagen virtual y genera la misma respuesta, la tristeza y el dolor. La psicología es la ciencia de la acción de los pensamientos. ¿Y de qué dependen los pensamientos? El filósofo Platón consideró que el alma es quien le da vida a los cuerpos de los seres vivos, que les da movimiento, vida y movimiento. El sacerdote Pierre Teilhard de Chardin planteó su teoría de la nosfera, esfera donde se localizan los pensamientos. Y el médico Carl Gustav Jung se refirió a ello como inconsciente colectivo y otros lo llaman registros akáshicos. Desde la antigüedad se habla de la existencia de otra dimensión invisible o un cielo donde se localizan los espíritus. Los espíritus son energías, pero pueden causar determinados fenómenos, como pueden ser las apariciones, las revelaciones, las sensaciones de presencias, los efectos poltergeist, etc. El libro tibetano de los muertos le llama bardo al estado entre dos existencias seguidas. Dos existencias entre la muerte y el renacimiento. ¿Se entendió? Ok. Ok. En el libro tibetano de los muertos se le llama bardo al estado intermedio entre dos existencias sucesivas entre la muerte y el renacimiento. Asumiendo que esto es así, podemos decir que el espíritu genera los pensamientos que controlan las operaciones mentales del cerebro y a través de él produce tanto enfermedades como sanaciones. Los espíritus también se pueden expresar a través de personas llamadas medium, que canalizan esas energías. A través de los mediums se han realizado mucha cantidad de libros. Toda esa información viene desde el mundo espiritual y la verdad que asombra muchas veces los niveles de conciencia de esa información recibida. Ahora vamos a hablar de los poderes de la mente. En un estado hipnótico es relativamente fácil producir fenómenos de los que se salen de lo que pudiéramos llamar normales. Por ejemplo, el caso de la telepatía. El poder captar lo que está pensando una persona independientemente de que se encuentre cerca o a miles de kilómetros. También es fácil que una persona en estado de hipnosis
capte su estado de salud o de otra persona como si tuviese una visión interior. Y también son inexplicables desde la psicología tradicional los casos de memoria extracerebral, en los cuales el paciente puede recordar una vida pasada e inclusive hablar otro idioma o un dialecto de esa época. Este fenómeno se llama xenoglosia. ¿Por qué sucede esto? Probablemente porque la mente, en un estado de hipnosis, actúa bajo parámetros diferentes de lo que conocemos o entendemos como espacio-tiempo. Bueno, y hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias.